Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Buenos días, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega del programa Querer Vivir, que se emite todos los viernes en Radio Mairena, en la 107.4 de la FM, en la preciosa ciudad, en el precioso pueblo de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla. Hoy vamos a tocar un tema para mí muy entrañable, porque una cosa es lo que nos dicen o lo que han dicho los medios de comunicación y otra es estar en medio de una pandemia en un hospital, dando el callo y tratando de atender como buenamente puedes a tus pacientes, a tus enfermos, seas médico o seas enfermero o seas auxiliar de enfermería. Pero antes vamos a presentar a nuestros colaboradores, a mis compañeros de radio sin los cuales esta magia sería imposible. Julián Ruiz, buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos. Ya os digo, como siempre, que esta es la radio que más se ve, porque se ve también por YouTube. Entonces, animo a la gente que deje sus comentarios. Efectivamente, y nos haga así, con el dedito, que es un like, si es Eso que es. les gusta el programa, y si no, también, que todo hay que pedirlo. Antonio González Jaén, buenos días, bienvenido también a ti, querido compañero. Muy buenos días a todos. Y, por supuesto, María Luisa Angulo, buenos días y bienvenida, amiga. Buen día a todos, bienvenida, Cristina. Y yo digo como vosotros, por favor, dennos un like, solo eso. Luis Aniza, buenos días también a ti y bienvenido. Muy buenos días a todos, compañeros, encantado de estar con vosotros de nuevo. Y nuestra invitada, que ya estuvo en otra edición, en la anterior temporada de Querer Vivir. Ella es doctora en antropología y ejerce su labor docente en la Universidad de Murcia. Cristina Lázaro Pérez, muy buenos días, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros este pequeño ratito. Hola, muy buenos días, gracias a vosotros por contar conmigo, por supuesto, es un honor. Pues en el mes de abril, si no me falla la memoria, estuvimos en lo más crudo, abril-mayo, estuvimos en lo más crudo de la pandemia aquí en nuestro país, en España. Una saturación sin precedentes de toda la red sanitaria, un exceso de muertes y ya lo que todos ustedes conocen. Bueno, conocen lo que muchos medios de comunicación han tenido a bien que conozcamos, pero hubo un grupo de investigadores que se metieron dentro de este infierno, por así llamarlo, o cielo, depende de cómo se enfoque, y realizaron un estudio cuya publicación salió en julio de este año también, en el Journal of Clinical Medicine. Y nuestra invitada es una de esas autoras y es ese estudio en donde vamos hoy a ponerles de relieve lo que se vivió y las consecuencias mentales y psicológicas que para los profesionales sanitarios provocó toda esa situación prácticamente de guerra. Luis, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar hablando sobre que nos vayamos familiarizando con alguna terminología y preguntarle a Cristina sobre el tema del síndrome de burnout y sobre el síndrome de estrés postraumático, para que nos vaya comentando la vivencia que ha tenido ella experiencial sobre estos temas.
Sí, pues bueno, como el artículo del que antes comentaba Javier, pues era sobre el estrés y sobre el burnout que se produjo durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Entonces, hablar de burnout significa pues hablar de una serie de un desgaste ocupacional o un desgaste profesional, ¿no? Es un padecimiento que sufren pues aquellas personas que están durante un tiempo prolongado ante factores estresantes, emocionales, interpersonales, relacionados sobre todo con el trabajo. Es esa, digamos, se puede decir que es una pérdida de además progresiva, no es como el estrés que se debe a algo concreto, a un acontecimiento a lo largo del tiempo, y se pierde un poco, digamos, ese ideal de trabajo, aquel trabajo que conseguimos o que estudiamos para realizarnos, digamos, profesionalmente, pues empieza a perder ese entusiasmo, ¿no? Esa alegría por trabajar. Y entonces se consiguen pues, desarrollar tres factores que son negativos. Uno es el agotamiento emocional, otro es la despersonalización y otra es esa disminución de la realización profesional. Y claro, pues todo esto afecta digamos, al quehacer terapéutico, ¿no? al trabajo que se desarrolla. Y luego, por otro lado, como me preguntabas, está el estrés postraumático, ¿no? Pues esa afección, digamos, a la salud de los profesionales que están un poco desarrollados o que se desarrollan después de vivir un acontecimiento estresante, de peligro incluso para la vida en algunas ocasiones, como pueden ser, por ejemplo, el vivir o experimentar sensaciones y vivencias de peligro, donde corre peligro la vida, como situaciones de guerra, un desastre natural, un virus, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, pues en algún momento pues, se vuelve a activar y se vuelve a revivir, digamos, a nivel emocional y psicológico, pues todo aquello que se vivió en un primer momento. Muchas gracias, Cristina. Aunque sea obvio, Cristina, yo quisiera preguntarte ¿con qué finalidad se hace este estudio, cuya muestra, corrígeme si me equivoco, es de al menos 157 profesionales de la salud? Sí, pues bueno, ya había un estudio previo, se partía un poco de un estudio realizado en la UCI durante los 3 años de investigación para otro estudio, para la tesis doctoral, donde yo vi que había una situación de estrés que a mí me llamó la atención y entonces decidí investigar sobre esto y vi que había niveles altos de estrés, de burnout y también de ansiedad en los profesionales. Entonces, teniendo esto en cuenta y viendo que había pues, otros estudios previos de otros investigadores a lo largo del mundo que veían o que decían que las determinadas profesiones, como son las sanitarias y también las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, todas aquellas que están relacionadas, donde hay más contacto con las personas, pues presentaban situaciones estresantes, importantes, pues decidimos que sería interesante ver si estas situaciones que ya parten como estresantes, si mantenían esos niveles o si se profundizaban, ¿no? En ellos, de manera que se diera durante la pandemia y durante todo este contacto con tanto dolor, con la muerte, etcétera, pues sí aumentaba, digamos, esos niveles, sobre todo de agotamiento emocional y de realización personal y de despersonalización. Sí. Ese era un poco el objetivo. Muy bien, mira, sobre este síndrome del síndrome del, digamos, médico quemado, del enfermero quemado o del maestro, hay estudios hechos en la profesión de pedagogía y en la enseñanza, ¿no? Pero en concreto en la sanidad, ¿qué razones llevan a nuestros sanitarios a llegar a estos extremos de síndromes? Pues generalmente suele ser el contacto continuo, especialmente en la sanidad, con el dolor y con la muerte y con aquella imposibilidad de salvar vidas o de recuperar a sus pacientes. Hay que tener en cuenta
que al final somos personas y aunque sean sanitarios están acostumbrados a trabajar con personas, pero el hecho de perder a un paciente pues puede ser importante. Aún así ocurren muchas otras cosas, ¿no? Como es pues la falta de protección, las políticas de trabajo que pueden hacer que, bueno, pues que no se estén haciendo, digamos, que no se esté trabajando lo suficiente todas aquellas herramientas que nos puedan hacer que todos los trabajadores estén de la mejor manera, ¿no? Estén más a gusto. De hecho, el contacto con otras personas, con otros compañeros, pues puede ser también una causa de estrés importante. Entonces, hay que tener en cuenta que si eso ya lo tenemos de base, si ya empezamos con todo eso, cuando se produce una situación como la que hemos vivido, en la que todo se potencia muchísimo más, las relaciones entre los compañeros son mucho peores porque en algunas situaciones, aunque ha habido gente que nos comunicaban que haya como más unión, pero en general pues todo está, digamos, más a flor de piel, se están perdiendo pacientes y esto pues también es una carga importante, ¿no? Algunos de ellos, pues, por ejemplo, nos decían que lo peor era cuando llegaban a sus casas y que se le habían muerto 4 o 5 personas, 4 o 5 pacientes. Y esto para ellos era generador de un estrés máximo, que además era cada día, no es que fuera una vez a la semana, no es que cada día perdían a muchos pacientes. Y esto, pues como seres humanos, nos afecta, obviamente. Y bueno, ¿y cuál es la incidencia en este sector sanitario? Es decir, que en los estudios que se han hecho, ¿qué tanto por ciento de población afectada dentro de los médicos y sanitarios? Pues realmente entre todos los sanitarios encontramos que independientemente de la que fuera su categoría profesional, mantenían un nivel de estrés bastante alto. Podemos decir que, por ejemplo, en la categoría de la despersonalización era como un 70% de los sanitarios mantenían un nivel medio alto de despersonalización, que tengamos en cuenta que es esa deshumanización que se produce pues como consecuencia de este agotamiento emocional y de esta poca realización que hubo en aquel momento. Entonces, también cabe destacar que, por ejemplo, los médicos y los enfermeros, las enfermeras, perdón, eran las personas que, según la regresión logística que realizamos para saber un poquito más del tema, pues los que presentaban más riesgo, 4 veces más riesgo de padecer agotamiento emocional que el resto de sanitarios. Y esto creo que es muy importante porque eran los que tenían más contacto con los pacientes. Pero en general... Sí. Antonio. Quería preguntarle, ¿cómo se produce y en qué consiste el proceso de despersonalización, según se ha visto en el estudio de los 157 profesionales estudiados? Sí, la deshumanización es como se produce pues, después de ese agotamiento emocional que se produce durante mucho tiempo cuando se llega a momentos extremos como los que estamos hablando, pues se produce esa deshumanización, es decir, hay una serie de actitudes negativas que se empiezan a desarrollar de insensibilidad hacia los pacientes, hacia aquellas personas con las que están trabajando y de incluso en algunas ocasiones culpabilizan de alguna manera a los pacientes, a los destinatarios de sus cuidados, por cómo se sienten ellos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que es una situación desbordante. Es prácticamente normal que se vayan desarrollando todo este tipo de actitudes, ¿no? Y esto, claro, lo que pasa es que puede afectar a la calidad asistencial y esto es lo más preocupante, ¿no? Nosotros encontramos, por ejemplo, en el estudio que realizamos que esta escala de despersonalización era la que hacía que se aumentaba como consecuencia de la falta de equipos de protección individual. Es decir, con esto, si se hubieran tenido en cuenta todas estas variables y sobre todo la falta de EPIs, la despersonalización, los niveles de despersonalización de los sanitarios
habría sido menor. Gracias. Estamos con ese artículo publicado en julio del 2020 en el Journal of Clinical Medicine. No dije antes el nombre, pido humildemente disculpas. Impacto psicológico de la emergencia COVID-19 en profesionales de la salud, incidencia máxima del desgaste profesional, periodo crítico en España. Has comentado mediante una pregunta, y tú lo has matizado también anteriormente, el tema de esa despersonalización, esa deshumanización. ¿Se puede entender esto, Cristina, como un mecanismo alternativo, porque no se cuenta con ese apoyo de higiene mental, un mecanismo de defensa que tiene el sanitario para poder hacer frente a tantísima frustración? Sí, totalmente. De hecho, es una deshumanización y muchos de ellos nos decían que tenían que hacerlo porque al día siguiente tenían que volver a trabajar y no podían llegar con esa carga emocional con la que en algunas ocasiones se iban. Y de hecho ya tenían la experiencia de haber trabajado durante años en el mundo sanitario. Entonces, de alguna manera se intenta como bloquear esas emociones para que les sea más fácil volver a trabajar y volver a enfrentarse al trabajo. Es algo que muchos de ellos luego pues claro, se quejan de que quizá pues, se tenía que haber hecho de otra manera, pero es que en la situación en la que se ha vivido, muchos de ellos no encontraban otra manera, otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto que es una forma de poder enfrentarse. Es que es muy difícil y muy complicado cuando la gente está muriendo a tu alrededor y cuando tus compañeros están muriendo o se están contagiando y cuando no sabes si tú puedes ser el siguiente. Y luego esa situación también, no solamente la de las personas, los pacientes, sino toda la situación, ¿no? Todo en general es una vía de escape. Una necesidad de poner cierta distancia para evitar quemarte, lógicamente. Hay exactamente una distancia emocional, como tú bien acabas de apuntar. Hay un artículo que ya se publicó, que es reciente, creo que es del mes de octubre, sobre exactamente los mismos factores, pero en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hay un segundo artículo que está a punto de salir, que ya lo hemos hablado tú y yo, que daría para otro programa más y que todavía es más terrorífico, según tú me apuntabas. Independientemente de que, por desgracia, independientemente de que todos saliésemos a aplaudir a las 8 de la tarde al personal profesional sanitario, desde tu punto de vista como antropóloga, ¿tú crees que hemos entendido este dolor, este sufrimiento del personal sanitario, Cristina? Yo creo que no. Yo creo que no y creo que bueno, los datos están ahí y estamos otra vez como estamos y las cifras son las que son y está muy bien en un momento dado pues este tipo de manifestaciones, los aplausos, que además no surgieron, digamos, de una manera espontánea, venían ya un poco copiadas de lo que ya estaba pasando en Italia y que nosotros pues dijimos, pues nosotros más, y si vosotros tenéis a Pavarotti, nosotros vamos a cantar Resistiré del dúo dinámico. Y está bien, pero todo esto debe surgir de una manera espontánea y como una necesidad ante lo que se está viviendo. Cuando no lo necesitas y ya lo estás poniendo en práctica, realmente lo que estás haciendo es quemar digamos, los pocos recursos que tienes para sobrellevar la situación. Teníamos tantas ganas de salir a la calle, teníamos tantas ganas de volver a hacer cosas que no nos dábamos cuenta de que teníamos que tener cuidado y no lo hemos tenido. Bueno, nosotros y digamos la clase dirigente que también pues obviamente tiene mucho que ver en todo esto, pero muchísimo. Nosotros estamos resistiendo de la manera que sabemos. A veces bien, a veces mal. En la mayoría, pues quizás nos equivocamos en algunas cosas, pero por desconocimiento o porque la información que nos ha llegado ha sido completamente errónea en algunos momentos, contradictoria. Luego, por ejemplo, los sanitarios se quejaban mucho de que les daban protocolos diferentes que iban cambiando cada momento,
que no eran datos fiables. Por ejemplo, había unos datos, unas cifras que salieron en mayo, por ejemplo, de los sanitarios contagiados, donde decían, bueno, pues creo que era en mayo que el número de pacientes contagiados eran 40.921. Una semana más tarde solamente había aumentado 40, pero había 53 fallecidos y la semana siguiente eran como 52. Me refiero a que había una persona que había resucitado, que no se sabía qué es lo que había pasado con ella, ¿no? El caso es que todo esto pues, nos hace un poco pasar un poco, no nos fiábamos o no se ha fiado la población de todo esto y hemos salido muy alegremente y ahora pues pasa lo que pasa, ¿no? Quiero decir que una información real, creíble, pues habría hecho que... Y luego el hecho de no ver fotografías, imágenes de personas enfermas, los ataúdes, los muertos, los cementerios. Totalmente. Todo eso era tan necesario, y se nos han puesto imágenes bonitas de las flores, de las palmas, de los aplausos, de la gente cantando, pero no nos han puesto la realidad. Y eso falta. Sí, efectivamente, y totalmente de acuerdo, Cristina, porque es un comentario muy generalizado de que no se ha tomado conciencia realmente porque la gente no se ha dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y muchas veces pues es simplemente un número, una cantidad de pacientes, cifras que parece que era, dicho así mal ni pronto, como una casa de apuestas, ¿no? Cuando realmente eran vidas humanas las que estaban en juego y muy poca sensibilización. O sea que si en el tabaco hemos llegado a poner en las cajetillas las consecuencias reales de lo que es el tabaco y de lo que conlleva el tabaco, ¿por qué no se ha sido igualmente sensible en este tema y coherente para que la gente realmente viese qué es lo que estaba ocurriendo? Con toda la dureza del mundo, pero era la realidad. Así hubiéramos tomado más conciencia y la gente, y especialmente la juventud, pues hubiera tomado algo de más conciencia de lo que ha tomado, porque bueno, la vista está que no. Yo a veces, Cristina, yo soy vehemente de vez en cuando y hay cierta parte de la sociedad que no se entera, ¿no?, de lo que tenemos, lo que estaba diciendo Luis, ¿no?, esas fiestas multitudinarias, que no nos enteramos, como yo estoy bien, como soy joven. ¿Tú no crees que sería de alguna manera necesario que esas personas, en lugar de poner una multa, se pasaran por un hospital? Por una UCI, totalmente. Que lo dejaran allí 2 o 3 días, en lugar de miles de euros, que vea lo que hay allí, la miseria que hay, por Dios, y el dolor, y que puede ser tú, tu padre o tu vecino de arriba. O tu abuelo. Precisamente, que es una sensibilidad tremenda con los abuelos. Y no lo sé, yo siempre lo digo a los que nos dirigen, ¿no? ¿Por qué no hacéis esto? El dinero no sirve. Que yo pague 1.000 euros de multa no sirve. Condenas ejemplarizantes, ¿no? Ejemplarizantes. Eso es. Sí, ¿no? Y que además, pues bueno, que vayan a residencias a ayudar a los mayores a convivir con el virus y a estar aislados como ellos o a bajar pues los cadáveres de los hospitales a la morgue. Bueno, como no hay problema, pues imagino que no tendría tampoco ningún reparo en este tipo de ayuda. Claro. Lo digo de esta manera, pero es que me parece que es la única manera de que uno se dé cuenta de las cosas, porque realmente parece que no está pasando. No nos acordamos de cuando los sanitarios tuvieron que hacer crowdfunding para poder comprar material, que estaban usando mascarillas durante 3 semanas, batas que estaban hechas con bolsas de basura, estaban viendo cómo sus compañeros estaban muriendo. Y aún así, claro, pero eso lo vieron ellos. A nosotros nos llegó muy poquito de toda esa imagen. Entonces, ahora no tenemos que cometer el mismo error. Ahora tenemos que enseñar la realidad. Ya lo sabemos, lo hemos vivido hace unos meses. No perdamos un año entero. Está pasando, está volviendo a pasar. La gente está aquí, nosotros en Murcia hemos tenido hoy más de 1.000 personas. Esto no pasaba. Cuando había 5 personas que morían, decíamos, madre mía,
5 personas o 10 personas más contagiadas. ¿Esto qué es? Y hoy tenemos 1000 a día de hoy. Entonces, esto está pasando. Esto hay que darle visibilidad. No hay que intentar que parezca que no es nada y que todos vamos a salir más fuertes y todo eso. Pero no hemos salido más fuertes. Claro, para nada. Es más, se sigue con la misma operativa y bueno, pues siguen siendo cifras, de tal modo que además uno se va insensibilizando tanto que ya parece normal el que te digan que ha habido 1000 muertos diarios. O sea, ¿cómo? Pero es que es una cosa como si ya la viésemos como normal. O sea, de esta forma de proceder, Sí. es una forma de proceder absolutamente errónea. Pero es que además no se ve voluntad política de cambio ninguno en ese sentido, que es lo más grave de todo. Yo, volviendo un poco a la pregunta anterior sobre las muertes, cómo se gestiona la muerte, tú como antropóloga que conoces a fondo que los países más, digamos, o las culturas más avanzadas son aquellas que saben muy bien gestionar la muerte, ¿qué opinión tienes de esta aplicación de muerte abstracta que se ha dado a 50.000 personas, más o menos, por parte de los que nos gobiernan? Pues no me parece nada bien. De hecho, nosotros en el cuestionario que presentábamos a los sanitarios cuando hicimos, aparte de pasarle las escalas validadas y esto, pues le pasamos determinadas fotografías para saber un poco cuál era la reacción que salía, ¿no? Y una de ellas era evidente, tenía que ser la única foto que se publicó, que era la de los ataúdes en el Palacio de Hielo, porque era impresionante. Eso se tenía que saber, además ellos estaban viviendo todo esto, ¿no? Entonces, todos decían lo mismo, ha faltado que se diera información real de lo que estaba pasando. Los medios de comunicación estaban fomentando las cosas bonitas y los pequeños gestos, que están muy bien porque también hay que dar esperanza y hay que dar esas píldoras pequeñas de motivación, pero también habría que haber dado el trato necesario a la visibilidad de la muerte, haber trabajado, por ejemplo, también el tema del duelo, el tema de las despedidas, cómo se gestionan, porque hay tantísimas personas jóvenes, mayores y ancianas que han fallecido y que sus familiares no han podido velarlos, que no han podido ir al cementerio, no han podido acompañarles en ese último momento. Todo esto lo ha tenido que hacer el personal sanitario. Han tenido que ser enfermeras, médicos, auxiliares, los que estuvieran al lado de las personas dándole la mano y transmitiéndole un poco de paz y de cariño, decir no te preocupes que no te vas a morir solo. Es que esto es una de las peores cosas que una persona puede vivir, el morir solo. Eso es muy fuerte y te pones en la piel de las personas que han pasado eso y de sus familiares y yo realmente pues, es una castración psicológica y una amputación en ese sentido del alma, vamos. Porque es que cuántas personas se han quedado sin vivir un duelo, sin poder expresarlo, sin poder acompañar a sus familiares, sin poder arropar, es algo muy fuerte. Y que eso haya caído todo en las espaldas de los enfermeros, de las personas sanitarias, me parece que tiene todo el sentido del mundo el que se estén experimentando este tipo de síndrome y este tipo de despersonalización, porque es que es algo natural, para poder sobrevivir diariamente. Claro, y en las condiciones en las que se han trabajado, es que pendiente por un lado de la pena, de la aflicción de las personas a las que estás tratando, pero además también pendiente de que tú puedes ser un afectado y te puedes morir igualmente. O sea que es hay una doble vertiente de peligro que eso es insostenible. Que es muy difícil de gestionar eso. El miedo de llevarlo a tu casa, me imagino también. Evidentemente. Sí, el miedo de llevarlo a tu casa, de contagiarlo a tus familiares, a tus amigos. Es que, es que vivir así, eso tiene que generar una tensión psicológica tan grande que, es para descubrirse y decir, evidentemente va a haber tomado buena nota en todo este tiempo en los que incluso los políticos se permitieron el lujo de irse a veranear como si con tal cosa. No es porque no tengan el derecho, pero realmente las circunstancias no invitaban a eso, ni mucho menos, y fue muy mala imagen la que se dio, porque era una imagen de no estar sensibilizado realmente con lo que estaba pasando, pero realmente eso es una cosa muy fuerte y que no se está gestionando bien, y ahora, evidentemente no se ha tomado buena nota y se están volviendo a repetir.
Claro, yo recuerdo que yo hablaba con muchos de los compañeros con los que yo estuve en la UCI cuando la investigación, y decía, bueno, ¿cómo lo lleváis? Me decían, pues me he autoaislado en mi habitación o estoy en uno de los hoteles porque no quiero llevar el virus a mi casa, porque no me perdonaría que alguien de mi familia se contagiara y le pasara algo, ¿no? Entonces, claro, son tantas cosas, es que no solamente es gestionar algo que está ocurriendo en un sitio concreto y te vas a tu casa y desconectas, es que tienen la preocupación constante de ¿y si yo me he contagiado? ¿Y si voy a contagiar a otras personas? Claro. Es que ha sido una situación, y además lo peor ahora que ya estamos en la segunda ola es que no ha dado tiempo a que estas personas se descontaminen de todo esto cuando ya están otra vez metidas en lo mismo. Claro, claro. Es que no ha habido momento para decir, bueno, pues venga, ya estamos, nos recuperamos y volvemos. Antonio, Sí, creo que quería aportar algo. Creo que con este estudio, lo que yo estoy escuchando, he llegado a conclusiones que ahora, si me da tiempo, lo hago, la pregunta, pero vosotros con este estudio que le habéis hecho a estos 157 profesionales, habéis llegado a unas conclusiones bastante interesantes, ¿no? ¿Nos puede explicar algo acerca? Sí, no, claro. Las conclusiones son que, bueno, teniendo en cuenta, pues que, por ejemplo, como un 90,4% de los encuestados que decían que era necesaria una atención psicológica en el centro de trabajo para liberar un poco de todo esto que estamos hablando. Y también decían, había como prácticamente un 44% que lo que estaba diciendo era que ahora, en el momento en el que estaban, y me imagino que ahora mismo estará pasando, en el momento álgido, no necesitaban ese tratamiento, pero sí lo iban a necesitar después. ¿Por qué en ese momento no, que era cuando peor estaban? Porque no les daba tiempo a pensar lo que estaba pasando. Tenían que actuar, la gente se estaba muriendo, se estaban enfermando, ¿no? Entonces, ellos mismos, como decíamos antes, se tenían que autoaislar, ¿no? Para proteger, pero a la vez estaban en eso de actuar rápidamente, no le daba tiempo, ¿no? Entonces después sí, yo sé que hay gente que ha necesitado esta ayuda, ¿no? Entonces esto era una de las cosas que nosotros decíamos, esa necesidad de implantar, porque ellos además así lo manifestaban, atención psicológica en los centros de trabajo y con los sanitarios. Si ya de por sí es un sitio que yo creo que haría falta, como los hay, psicólogos clínicos en los hospitales, pero no solo para el tema de trastornos de alimentación o para psiquiatría, sino para los pacientes que están ingresados en la UCI, para las enfermeras y los médicos que están trabajando con todos ellos que en algunos momentos tienen momentos de estrés, pues imaginaos ahora en estas circunstancias si son más necesarios que nunca. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica es ignorada. Durante la pandemia hemos visto que muchos países facilitaban, ponían dispositivos psicológicos para los sanitarios. En España no fue ni considerado. Las personas que llevaban a cabo estas labores eran los colegios oficiales de psicólogos a través de voluntarios que lo hacían de forma gratuita y las asociaciones. El Colegio de Psicólogos de Madrid pudo estar solamente un mes porque no había cómo mantenerse. En Murcia, por ejemplo, el dispositivo del que yo además formé parte duró más tiempo, pero vamos a la gratuidad y al buenismo de las personas, no porque se vea que realmente en China lo veían como una necesidad y lo implantaron. Entonces, esta era una de las conclusiones a las que nosotros llegamos, ¿no? Que es necesario tener en cuenta pues, que la parte psicológica y emocional es muy importante para todas las personas, pacientes y sanitarios. Luego, otra de las cosas es bueno, también para evitar un poco pues, el estrés postraumático del que hemos hablado. Y sobre todo, pues, que hubiera habido una información actualizada, periódica, veraz, que era imprescindible para que los sanitarios supieran cómo abordar un poco pues todo esto de todo lo que tiene que ver con el virus, ¿no? Porque además así habría sido posible pues abordar síntomas como por ejemplo los que se vieron de insomnio, aislamiento social, el saber, por ejemplo, algo muy importante, el saber reconocer los síntomas de estrés, ¿no? Para haber hecho pues una intervención a tiempo, para haber podido gestionarse ellos solos todo esto. Entonces estas son un poco
las conclusiones a las que nosotros llegamos con respecto a este estudio. Muy bien. Yo, aparte de eso, de esta conclusión que me he llegado, que me estoy enterando de cosas bastante interesantes, que alguna de ellas ya la tenía yo en mi mente. Hace 2 años que mi hermana estuvo varios meses hospitalizada, al final la pobre murió. Yo estuve observando, mientras en los momentos que yo estaba allí para darle compañía, el mal comportamiento que tenemos los pacientes cuando estamos en un centro sanitario. Lo mal que tratamos al personal sanitario, incordiándolos, hablándoles cuando no corresponde, bloqueándolos en cualquier momento. Y una persona con su trabajo pendiente, con sus manos llenas de medicamentos y papeles y los acompañantes de los enfermos y los propios enfermos, incordiándolo constantemente. Yo vi que eso me parecía una barbaridad atroz contra el personal sanitario. ¿Crees que se debe de llegar a un acuerdo de educar al personal, a los pacientes y a los acompañantes de los pacientes en los hospitales? Sobre todo a los acompañantes de los pacientes, porque los pacientes en algunas ocasiones suelen, en ese estado en el que están, que son tan vulnerables, suelen estar un poquito más comedidos, pero es cierto que los acompañantes, pues claro, lo normal es que quieren que su familiar pues mejore, que le hagan toda la atención, la mejor atención posible, ¿no? Que se le proporcionen lo mejor y no saben que quizá que eso es lo que están teniendo. Lo que pasa es que los resultados pues no son la mayoría de los casos, o en muchos de ellos, pues los deseados, ¿no? Que es la recuperación. Entonces yo creo que sí, hace falta educación en todos los sentidos. Desde pues, el ver, ¿no? El reconocer el trabajo de los demás. Los sanitarios, por ejemplo, decían que si se encontraban, una de las preguntas que les hacíamos es si se sentían reconocidos por su trabajo, ¿no? Y decían, por los pacientes sí, por las familias sí, por la gente de la calle sí, pero hay otras personas, hay otras entidades que no nos reconocen. Digamos, desde las esferas a las que pertenecemos no nos sentimos reconocidos. Y esto es importante. En momentos importantes sí se le ha reconocido el trabajo a los sanitarios, pero luego en el día a día y en momentos en los que seguramente cuando el virus ya no sea tan importante como ahora y volvamos a entrar por otras cuestiones al hospital, pues seguramente volveremos otra vez a pensar, mira, esta chica cómo ha entrado, que qué estúpida, que qué tal, ¿no? Sin saber lo que hay detrás, porque es que además tendemos a juzgar mucho y no sabemos lo que hay detrás de una profesión sanitaria, ¿no? Cuando vienes a lo mejor de una habitación donde pues a lo mejor tu paciente ha empeorado o ha fallecido y vienes con esa carga, cuesta muchas veces desconectar para entrar con una sonrisa para ver al siguiente paciente, ¿no? Entonces a lo mejor pensamos que es estúpido, es que no le gusta su trabajo, que a lo mejor en alguna ocasión puede ser así, o puede ser que tenga un síndrome de burnout, ¿no? Pero a lo mejor lo que pasa es que hay otras cosas detrás que no sabemos, ¿no? Entonces, a ver, todos tenemos que ser, pues estar un poquito más atentos a las cosas, tanto sanitarios como pacientes, como decir, hace falta una educación general, hace falta educar en valores, hace falta educar en respeto, pero desde pequeños, para que sepamos reconocer todo, no solamente a los sanitarios, pues también a los panaderos o a las personas que están en las tiendas o al del butano o al de yo qué sé, ¿no? Tantísimos trabajos que todo el mundo, pues hemos visto ahora que todas estas actividades esenciales realmente eran esenciales o son esenciales y enseguida se nos olvida. Tenemos una memoria muy corta y ese es el problema. En aquella fecha, perdón que me cuelgue con esta preguntita, pero en aquella fecha que yo estuve allí en el hospital con mi hermana, a mí se me ocurrió que bien podría existir una ONG que se dedicara a estar en la sala de los hospitales dándole atención a ciertas personas que hacen preguntas a quien quiera que sea, sin respeto a nada, se meten en habitaciones reservadas para el personal sanitario o hacen lo que sea en cualquier momento para educar a los propios familiares de los pacientes, para decirle algo, para hacer ver, no que un profesional esté pendiente de decirle cállense o no se acuesten aquí, o no pongan las piernas y los pies aquí, o no ensucien esto, o no toquen esto, sino para personal de la ONG que esté por allí pululando, uno por planta o por semiplanta, diciéndole a las personas las preguntas que pudiera
ser hecha a ellos, que no tiene que ser un profesional. ¿Qué sería? ¿Cuál es tu opinión sobre que hubiera estas personas de una ONG en las plantas? Sí, o de una ONG o el propio hospital, pues que gestionen pues todo, ¿no? Con sus recursos o con los que hagan falta, pues este tipo de cosas. Yo creo de todas formas que esto es una falta de valores a nivel personal. Quiero decir que todo el mundo no se comporta así, porque todo el mundo no valora las cosas y las profesiones de la misma manera. Pero bueno, pues podría ser una opción. O podría, no sé, ¿no? El poner unos carteles donde diga pues eso, los sanitarios necesitamos, somos personas humanas como todos. Quizás si no te sonrío es porque un personal grave, o no sé, cosas así que nos hicieran darnos cuenta de que realmente pues estamos en un ambiente estresante para ellos, ¿no? Hemos visto que son las profesiones más estresantes. Pues no sé, pero bueno, quizá pues sería una solución la que estás planteando. Muy bien. Pero yo lo que pienso, perdón Antonio, es que en la sanidad hay carencia de personal. Hemos dicho que no hay psicólogos para atender estos casos, que no hay médicos, que no hay enfermeras y no hay este personal necesario. Yo no sé si ahora existe. Cuando yo trabajaba estaba la figura en las grandes empresas del asistente social. Tanto para los trabajadores, en este caso también debería ser para el paciente o para ayudar a alguien que tenga alguna pregunta, pero como no hay personal para todo, yo comprendo que los administrativos que están en los hospitales y eso no den abasto con esas cosas, cuando a lo mejor podrían ejercer una labor, hacer una labor maravillosa de información a estas personas que protestan, que incluso a los pacientes. Es la carencia de personal que tenemos en esta sanidad nuestra, no por la pandemia, sino de siempre. Bueno, sí. Pues sí, yo creo que son tantos factores ahí. Creo que uno de los principales fracasos o de las claves, yo es que imagino esto del tema de la pandemia, no sé si estaréis conmigo y también tú, Cristina, si estás de acuerdo, como una gran presa de agua donde hay muchísimas brechas por donde se está escapando el agua. Uno de los principales cosas que no se están haciendo, independientemente de otras muchas, es que no se está contando con la comunidad, con el pueblo, con la ciudad, con el barrio, con el distrito. Únicamente se nos dan órdenes con una transparencia en la información que deja mucho que desear. En este sentido, creo que uno de los centros, de las zonas neurálgicas que más y mejor podría luchar contra esto, si tuviera más autonomía legal, que no la tiene, por la ley, por el régimen de las corporaciones locales, son los ayuntamientos. Son las entidades administrativas que están más cercanas al ciudadano, que mejor conocen todo la zona y también la comunidad. Sin embargo, los ayuntamientos, pues los pobrecitos míos únicamente se dedican a hacer confinamientos vacíos, que no tienen ningún sentido. Claro, cuando se nos da la cifra de que, por ejemplo, en Mairena del Alcor hay 500 casos por 100.000 habitantes. No sé si se hace de forma arquetípica o inconsciente, pero todos creemos que en Mairena hay 500 casos. No. Mire usted, en Mairena hay 500 casos que han ido al centro de urgencias por cualquier razón, le han hecho una RT-PCR o una prueba de antígeno y ha dado positivo. Pero eso no quiere decir que la población positiva al SARS-CoV-2 en el arco sea de 500, ni mucho menos. Es muchísimo mayor. Generalmente se suele multiplicar por 10. En estas circunstancias, o con estos datos, 500 es una cosa y 5.000 casos es otra. 5.000 casos que van contagiando sin saberlo, porque son portadores. Yo te quiero preguntar algo en esta segunda ola, que para mí no es una segunda ola. Yo creo que nuestro país nunca ha controlado lo que es la pandemia. Desde el mes de febrero hasta hoy creo que no la ha controlado. Lo que ha podido hacer es mitigar un poco la saturación sanitaria, pero de controlarla, poco.
tú conoces, yo no conozco ninguno, algún protocolo de salud mental a algún nivel que esté en tu conocimiento, que esté actualmente o que se haya puesto en marcha en algún centro sanitario? Pues yo no sé de ningún centro hospitalario, ni ningún centro sanitario, ni psicosocial que se haya puesto en marcha ningún protocolo. Sé que hoy, por ejemplo, he leído una noticia donde se haya puesto a disposición, me parece que era en Barcelona, para personas que quisieran hacer, bueno, que necesitaran, sobre todo para el acompañamiento al duelo, derivado también de esta situación. Y es la única noticia que he visto con respecto a esto, además de la atención psicológica que se dio durante los tiempos de confinamiento, a través de, como decía antes, de los colegios oficiales y de las asociaciones de duelo y tal. Pero a nivel de salud mental no sé, no conozco en ningún sitio que hayan hecho ningún dispositivo ni que hayan facilitado este tipo de ayuda. Yo sí quiero resaltar una cosa, que es que, curiosamente, los medios de comunicación... 5 segundos. Vale. Mira, el teléfono de la esperanza ha hecho una labor en este sentido muy interesante, que no se recalca lo suficiente, ¿eh? Pero se ha atendido tanto a personal sanitario como a personas anónimas que han llamado. En fin. Simplemente eso. Muy bien. Cristina, doctora Cristina Lázaro Pérez, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos y quedamos emplazados para un segundo programa sobre el tema del estrés y todo lo que ello conlleva en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es algo que nos gustaría tener pendiente contigo. Claro que sí, cuando queráis. A mí se me ha pasado el tiempo rapidísimo y he estado muy a gusto con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Nosotros contigo también, Cristina. Compañeros, que paséis un buen fin de semana y de nuevo reiterarte nuestra más sincera gratitud, Cristina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Adiós. Hasta siempre. Buenas tardes.